¿Cómo están? Soy el profesor Esaú Franco Valle y hoy vamos a hablar del Estado. ¿Qué es el Estado? Se preguntarán ustedes. El Estado es un ente, es una entidad conformada por las personas que viven dentro de un territorio. El Estado tiene algunos elementos que lo conforman. Tiene la población, que son los seres humanos que viven dentro de este territorio. Tiene el territorio, obviamente, que es el límite físico entre el Estado y otros estados. Tiene un gobierno que se encarga de aplicar las reglas de convivencia dentro de este territorio. Y tiene un elemento muy importante, que es la soberanía. La soberanía es la capacidad que tiene este Estado de poder decidir libremente sobre sus asuntos tanto internos y externos. El Estado está compuesto por algunos poderes. En algunos países estos poderes se llaman órganos. ¿Cuáles son estos poderes? Tenemos el poder ejecutivo, que es el que se encarga de gobernar el Estado. Tenemos el poder legislativo, que es el poder que se encarga de elaborar las leyes. Y tenemos el poder judicial, que son aquellos que se encargan de juzgar a quienes no cumplen las leyes que hizo el anterior poder. En algunos estados también tenemos el poder u órgano electoral, que se encarga de administrar las elecciones y los procesos electorales. Ahora tenemos que ver también los tipos de Estado. ¿Cómo es que podemos clasificarlos? Podemos clasificarlos de acuerdo a su forma de organizarse. Hay los estados federales en los cuales podríamos llamarlo como una unión de varios estados. Cada región tiene sus propias leyes, tienen libertades para poder aplicarlas y tienen la posibilidad también de poder ir implementando otras medidas. También existen los estados unitarios. Estos estados tienen como gran característica que sus poderes del Estado están centralizados y dependen todas las demás administraciones de estos poderes centralizados. También hay un tipo de Estado intermedio entre las dos mencionadas, en el cual existen las regiones que tienen ciertas libertades y facultades para poder crear leyes y colocar algunos impuestos. También tenemos otra forma de clasificar los estados, que es de acuerdo a su forma de gobierno. Por un lado tenemos las monarquías. Las monarquías son aquellos estados donde hay una persona o una familia la cual representa al Estado, como conocemos los reyes. Estas monarquías pueden ser absolutas, donde el rey concentra todo el poder, o pueden ser monarquías constitucionales, donde el rey está sometido a una ley superior, que es la Constitución. Otra forma de este tipo de Estado es la república, en la cual la república es la forma en que todos los ciudadanos están sometidos ante la ley en igualdad de condiciones. Un tipo de gobierno también que hay dentro de los estados es la aristocracia, en la cual un grupo de personas con unas características de capacidades sobresalientes o ciertos privilegios van a tomar las decisiones para el resto de la población. Es importante no confundir lo que es el Estado con el gobierno. El Estado son todas las instituciones que hemos señalado, mientras que el gobierno es el conjunto de personas que administran estas instituciones. Finalmente, podemos decir que el Estado es esta entidad en la que nos encontramos todos, tanto las personas, el territorio, los gobernantes, las distintas instituciones. Espero que les haya sido útil para todos ustedes este contenido. Nos vemos en la próxima clase.